Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a dar inicio al desarrollo de la teología, la clase de hoy, ¿verdad? Pero antes quiero hacer algunos comentarios especiales con referencia al trabajo presentado la semana pasada, el cual considero un excelente trabajo de parte de los dos grupos, el grupo que presentó el martes y el grupo que presentó el, el sábado, ¿verdad? Por algunas diferencias de situaciones con referencia a su celular y a su internet. Lo importante es que se desarrolle la temática, lo importante es que haya una comprensión en la temática y lo importante es que haya un compartir como lo fue en los dos casos. Las evaluaciones de las personas que me asistieron ese día fueron excelentes, comentarios muy positivos, hubo mucha integración, hubo mucha participación, hubo dominio del tema, comprensión del tema de parte de todos los dos grupos y realmente yo me siento muy satisfecha con ustedes. Una de las razones por las cuales se pretendía permitir que ustedes o facilitar que ustedes trabajaran solos, si mi presencia era para romper ese hielo de la presencia del docente y ustedes pudieran hablar con fluidez, porque este no es cualquier tema, como ya lo saben, este es un tema que tiene mucho que ver con un plan que es eterno, un plan que tiene Dios desde que hizo toda la creación, ¿verdad? Y que eh, ha sido de manera progresiva, ¿verdad? Tal cual como ustedes estuvieron mencionando, ese plan de revelación ha sido progresiva, tanto la natural como la sobrenatural, ¿verdad? Y es progresiva porque nosotros como seres humanos no podemos asimilar de buenas a primeras lo que Dios nos quiere hablar. Es decir, ¿cómo le puedo decir? Eh, como docente, como profesora de secundaria, yo no puedo pararme frente a un grupo de kinder, pre-kinder y hablarles como le hablaría a un estudiante de décimo, undécimo, duodécimo grado. Hablarles sobre la fotosíntesis, hablarles sobre la tabla periódica de los elementos, hablarles sobre las integrales, hablarles sobre las ecuaciones derivadas de primer y segundo orden. No podría, porque sencillamente no me estarían comprendiendo. Recordemos que nosotros somos vasijas inútiles, somos barro. Hemos recibido una mente, un corazón que siente, hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestra vida, pero progresivamente tenemos que ir adquiriendo el conocimiento de Dios. En un principio, en el Edén, Adán y Eva interaccionaban directamente con Dios y Dios le estaba enseñando. Pero vino la situación de la caída y esto impidió la relación con Dios. Ya no había paz con Dios para poder establecer esa relación de nuevo. Se rompió, la muerte nos separó, el pecado nos separó, ¿verdad? Porque nuestra vida espiritual se perdió. Y es nuestra vida espiritual la que permite entenderlo. Y es por eso que con ese plan de salvación de Dios que nos facilitó, con ese plan de salvación, adquirimos la naturaleza espiritual nuevamente porque somos recreados por el Padre cuando Cristo nos lo presenta ante su Padre y nos dice que somos justificados en Él y de tal manera que el Padre nos acepta como sus hijos y nos hace hombres y mujeres nuevos con y en el Espíritu. Ya estando en el Espíritu podemos entender, pero no podemos entender de buenas a primeras, también es gradualmente, progresivamente. Por eso que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el profeta Daniel, cuando él recibió una primera palabra profética, que Dios le ordenó que todavía no lo publicara. ¿Por qué? La gente no estaba preparada para recibir esa palabra profética. Siglos después, el apóstol Juan la recibe. Dios se le revela esa misma palabra que le había dado a Daniel, se la revela entonces a Juan siglos después. Ya algunas personas estaban con más preparación y esto le ordena que no selle la profecía.
Cuando dice no sigue la profecía, significa que hay que comunicarlo. Está en Apocalipsis 22, versículo 10. Dios no se ha quedado oculto. De nada serviría tener un Dios que permanecerá escondido a los ojos del hombre. ¿Cómo podríamos comprender lo que Dios quiere? Dios se ha ido revelando. Por esa razón era necesario que nosotros conociéramos qué es la relación, la revelación de Dios, cuál es nuestra responsabilidad ante esa revelación, qué beneficios nosotros podemos obtener en esa revelación. Pero estas preguntas yo no se las puse como una tarea a hacer. Pero estas preguntas vienen a surgir en base a lo que ustedes estuvieron investigando. Porque yo estoy segura que primeramente, cuando comenzaron a investigar, tenían que saber qué es la revelación de Dios, qué Dios está revelando. Después, cuál es mi papel, porque se identifican con esa revelación de Dios, y como hijo de Dios ya usted se está preguntando, ¿cuál es mi papel allí? ¿Qué yo debo hacer con referencia a esa revelación? Y también qué beneficios yo voy a tener con esa revelación. Gloria al Señor. Entonces, en ese preguntarse en qué consiste la revelación, yo estoy segura de que ustedes lograron entender, ¿verdad?, que ese plan, esa revelación de Dios viene de un programa, de un plan que Dios creó en los tiempos eternos. Ese programa incluía la introducción de Dios en la historia de la humanidad, como está establecido en Filipenses 2, los versículos 6 y 7. Esa es la máxima revelación de Dios que vino por medio de su Hijo Jesús también, como está establecido en Juan 1, 18, donde se nos describe a Dios por medio de un lenguaje humano. Cuando Cristo viene a la tierra, cuando Dios viene a la tierra en forma de hombre, es para utilizar nuestro lenguaje para poder entender. Por todo lo que le estuve mencionando anteriormente, de que nosotros estamos hechos de barro, residentes de barro, y nos convertimos en almas vivientes. Pero esa alma tiene que ser perfeccionada. Y esa es la intención que tenía Dios cuando se paseaba por el huerto de Edén con Adán y Eva. Muchas cuestiones le estaba revelando. Y quizás Satanás, por esa razón, quiso impedir que se siguiera revelando más cosas acerca de nuestra naturaleza y de nuestras intenciones de estar en el reino de los cielos. O sea, la intención de Dios de que nosotros pasásemos al reino de los cielos. Y por su causa perdimos esa relación. Y nuestra naturaleza ya no es sobrenatural, sino que es natural y con naturaleza caída. Porque la tierra fue maldita. La tierra de la cual fuimos hechos fue maldita. O sea, cuando algo está maldito es porque está condenado a muerte. Ahora, antes de la cruz no había una revelación completa de Dios. Por todo lo que estoy mencionando. Era un misterio que había estado oculto. La creación solamente revelaba omnipotencia de Dios. Dios pudo hacer las tierras, separar las aguas de las tierras, pudo separar el cielo de la tierra, pudo también crear los animales. Todo eso es potencia de Dios. Y eso lo muestra la creación. Sin embargo, había una situación en la cual nosotros estábamos implicados porque no entendíamos qué papel íbamos a tener nosotros en medio de esa creación, porque Dios le había destinado al hombre soberanearse sobre todas las criaturas hechas. Pero ¿cómo se va a soberanear si ni siquiera se entiende a sí mismo? Tampoco entendía realmente su Padre. Por esa razón tenemos una gran responsabilidad nosotros, porque todos los inconversos son como el principio, Adán y Eva, con el desconocimiento total. Y así los mantiene Satanás. Entonces es nuestra responsabilidad manifestar la revelación que hemos recibido de quién es nuestro Padre, qué relación tenemos con Él, qué beneficios podemos tener. Tenemos que vivir en esa palabra,
¿verdad?, que Dios nos ha revelado a través de todo este trabajo que se ha realizado. Tenemos la bendición de obedecer a la palabra de Dios, porque es una gran bendición que tú puedas obedecer, porque estabas anteriormente sumergido en un pecado de desobediencia, que ya no conocías lo que es la palabra obedecer. Simplemente tu acción era en un egoísmo, en un egocentrismo, ¿verdad?, radical. Ahora, en una palabra, Dios tiene poder con esto que está haciendo con nosotros. Es un poder transformador. Mire, a Josué se le advirtió de los beneficios de obedecer a la palabra de Dios. O sea, obedecer da beneficios, y beneficios eternos. Y esta palabra, debe de fluir por lo menos en el núcleo familiar, en una familia, como lo dice Deuteronomio 6 y también Deuteronomio 11. Ahora, los graves problemas de la sociedad por lo general se dan por falta de obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué beneficios adicionales yo puedo tener por causa de la revelación de Dios? Conocimiento de qué Dios es el que tenemos nosotros. La vida eterna que radica en conocerlo a Él. El Padre que nos transmite vida a través de su Hijo Jesús. El Verbo que es la expresión de Dios. Si no estamos en el Hijo, no tenemos la vida. Recibimos una naturaleza divina. Eso es un gran beneficio, porque esa es la que nos va a permitir vivir en el reino de los cielos. En Adán, ¿verdad?, lo que hemos tenido es muerte. Nacemos en la muerte. Pero Dios descendió a la naturaleza del hombre para darnos su naturaleza, que es una naturaleza de vida, a través de Jesús. Todo nuestro accionar está en las manos de Dios y en las manos de su Hijo. Gloria al Señor. Entonces yo quiero con esto cerrar esta parte de la revelación de Dios como Padre, sus razones, los beneficios, ¿verdad?, su interés, porque desea revelarse ante nosotros, y qué razones tenemos nosotros que continuar con la revelación como hijos de Dios, como parte del plan de Dios, como obreros de Dios también, llevar ese mensaje que Jesús nos la puso muy facilito. Llevar el mensaje de paz, llevar el mensaje de salvación. Así nos lo puso facilito. Si es necesario sanar a un enfermo, si es necesario echar fuera demonios, si es necesario, ¿verdad?, romper con las ataduras que tienen a las generaciones amarradas en la oscuridad, y dar a las personas la luz de Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, entonces nuevamente los felicito. Estoy muy orgullosa de ustedes, estoy muy satisfecha con el trabajo realizado. Y bueno, vamos por más. Ahora vamos a ver la revelación de Dios en el Nuevo Testamento.